No sé si alguien me pueda pasar mi Biblia, está en la mochila acá. Muy bien, buenos días, ¿cómo están? ¿Estamos contentos? Excelente. Qué bueno que podemos vernos otro domingo más. Aquellos que nos visitan, tienen poco de integrarse. Me da muchísimo gusto que podamos estar aquí, porque yo estoy convencido de que no hay casualidades. Dios nos ha traído aquí con un propósito de hablar a nuestro corazón, de no solamente hablar a nuestra mente, no solamente hablar a nuestra mente, sino hablar a nuestro corazón. El Señor quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Y el día de hoy, muchas gracias. Gracias. El día de hoy estoy muy expectante. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Y esta serie de mensajes es básicamente una predicación expositiva de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que es conocida como la enseñanza del Sermón del Monte. Y estoy muy expectante, pero a la vez estoy así con una inquietud muy fuerte en mi corazón. Yo entiendo cómo pueden llegar a ser algunos mensajes donde los escuchamos y simplemente fue algo que entró en nuestros oídos, pero pasan ahí un par de días y ya es algo que no tiene ninguna relevancia, ningún significado en nuestro corazón. Entonces, desde la mañana que me desperté estaba orando: Espíritu Santo, que a través de la exposición de este mensaje que tú predicaste una vez en una montaña, nuestras vidas sean revolucionadas, nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas. Estamos a veces el riesgo latente que tenemos es precisamente la rutina, el acostumbrarnos ya a escuchar un mensaje. Pero esta palabra, lo que me da esperanza es que esta es una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne cuáles son las intenciones del corazón. Así que hemos orado, pero me gustaría orar para poner en manos de Dios no solamente este mensaje, sino cada uno de los mensajes de esta serie del Sermón del Monte que vamos a estar compartiendo, para pedirle: Espíritu Santo, abre nuestros corazones, transfórmanos, impáctanos. Nosotros hablamos constantemente de lo que es ser impactados, ¿no? Hay cosas que vivimos de niños que te impactó y no se te va a volver a olvidar jamás. Entonces, cuando somos impactados por las palabras de Jesús, nunca se nos va a olvidar y nunca seremos los mismos. Podemos ser impactados positivamente, pero también muchos de nosotros arrastramos traumas por cosas que nos impactaron. Bueno, Cristo, el Espíritu Santo, su palabra quieren impactarnos de una manera positiva, transformadora, que tiene también un impacto y una relevancia para nuestra vida eterna. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Espíritu Santo, en este momento te pedimos que vengas a este lugar con tu presencia manifiesta, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, que pueda ser palpable, Señor, que no es mera información lo que estamos compartiendo, sino que es poder de Dios, que es tu evangelio, que es poder para transformación, que es poder para sanar heridas, que es poder para cambiar, Señor, el rumbo de personas con vista, Señor, a una eternidad para contigo. Que a través de esta serie de mensajes pueda haber salvación, Señor. Que a través de esta serie de mensajes pueda venir paz a los corazones turbados al entender quién eres tú y el perfecto cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, pues durante varios domingos vamos a compartir esta serie de mensajes, como les digo, que es titulado el Sermón del Monte. Si vamos a dedicar tiempo considerable en el estudio de este sermón, es importante entender primero cuál es el propósito de este sermón y qué importancia tiene para mi vida hoy en día. ¿Cuál es el propósito de este mensaje que Jesús predicó? ¿Y cuál es la importancia para mi vida hoy?
Si no sabemos responder estas dos preguntas, entonces no tiene sentido que nosotros dediquemos tanto tiempo leyendo, estudiando y profundizando en una enseñanza que no sabemos realmente hacia dónde va. Ahora, Jesucristo no hablaba nada sin sentido. Todo lo hablaba con un propósito. Él tenía una agenda celestial, él tenía una visión celestial bien marcada. Entonces todo lo que él habla, lo habla con sentido, con propósito, con significancia, con importancia para nuestras vidas hoy en día. Entonces, antes de entrar a la lectura de Mateo capítulo 5, versículo 1, donde empieza este sermón, quisiera hablar un poco del propósito del Sermón del Monte. ¿Qué es lo que Jesús expone aquí? De manera general, Jesús está a punto de hacer un enfrentamiento entre la cosmovisión que tenían los fariseos acerca del reino de los cielos y la visión correcta de lo que es ser parte o tener o ganar el reino de los cielos. Quisiera abordar este tema del reino de los cielos, que está de manera importante y es una de las cosas fundamentales de este mensaje, pero quisiera abordarlo cuando entremos con la primera bienaventuranza. También cuando hablamos del propósito, podemos resaltar que Jesús también hace otro enfrentamiento. La verdadera justicia, que es por medio de la fe, y la falsa justicia de los escribas y fariseos, donde Jesús viene y expone la superficialidad y el engaño de ellos. Muchas personas en ese tiempo estaban deslumbradas y admiraban y inclusive querían imitar a los fariseos. ¿Por qué? Porque a los ojos de la gente eran personas piadosas, respetables, con autoridad. Pero Jesús viene a mostrar la verdadera justicia y a exponer la religión vacía que ellos estaban profesando. Entonces este es uno de los encuentros que vamos a ver, a notar, y que nosotros tenemos que tener así de manera general como panorama para poder entender muchas cosas que vamos a estar exponiendo domingo tras domingo cuando estudiamos este sermón, el Sermón del Monte. Vemos que Jesús les habla duro a los fariseos. Jesús expone las intenciones del corazón de cada uno de ellos. Y de hecho, algo que la gente que escuchó pudo notar la diferencia es precisamente en la autoridad de la predicación. Los fariseos predicaban, los fariseos enseñaban, pero realmente no tenían autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, su vida estaba vacía. No tenía el endoso de Dios. ¿Por qué? Porque había un carácter quebrantado, había un carácter que no iba conforme a los principios de Dios. Simplemente había un deseo de utilizar las cosas espirituales, de utilizar la tradición, de utilizar inclusive la ley de Dios como algo para beneficio personal, para que sean mejor, para ganar la popularidad, para ganar el respeto, el control, el dominio sobre las personas. Entonces, más que nada, ellos estaban utilizando la verdad de Dios, la ley de Dios, de una manera manipuladora. Es decir, usaban esto para seguir teniendo control. Y esto es otra de las cosas que vamos a hablar también el día de hoy cuando entremos en la primera bienaventuranza. Otro aspecto que necesitamos entender de manera correcta es la forma en la que Jesucristo aborda la ley. Porque uno de los riesgos es malinterpretar este sermón y pensar que Jesús lo está enseñando como otra vez en un sentido del antiguo pacto, de un sentido legalista de cumple estas cosas para que entonces puedas ganar el reino de los cielos. Pero no es así. Jesús lo que hace, de hecho, no es ni siquiera contradecir la ley. Dice: yo vengo a cumplir toda la ley, pero también viene a ir precisamente al corazón de esa ley, al verdadero significado, a lo más profundo, y nos revela que las demandas son humanamente imposibles de cumplir. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Cuál es el propósito de presentarnos una ley tan, no solamente complicada, sino imposible de cumplir? Nos lleva precisamente al punto donde Jesús
en el punto donde Jesús nos quiere encontrar, donde no hay otra alternativa más que depender de su gracia divina. De hecho, nosotros vamos a la ley de Moisés y vemos todos los mandamientos, todas las ordenanzas y podemos concluir, esto es muy difícil de cumplir. Y muchos dicen, no, bueno, lo bueno es que ya llegó Cristo para pues bajarnos el estándar y pues ya no necesitas cumplir tantas cosas. Y de repente te topas con el Sermón del Monte, donde Jesús no presenta una ley difícil como la ley mosaica, sino una ley imposible, precisamente porque revela el corazón de la ley, el propósito de la ley, y lo eleva todavía a un estándar muchísimo más alto, imposible para el ser humano de cumplir. Antes se hablaba en la ley, no matarás, pero ahora Jesús aquí en el Sermón del Monte está hablando del corazón de la ley, del propósito de esa ley. Dice, mira, puedes no cometer el acto externo, pero si en tu corazón tienes cosas en contra de tu hermano, tienes odio en contra de tu hermano, tú ya eres culpable del pecado de homicidio, porque ya lo has matado en tu corazón, llevando a esto a un escenario todavía más y más y más complejo. Ahora vamos a hablar para quién va dirigida esta enseñanza, y para esto vamos a leer los primeros dos versículos de este mensaje. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron a él? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces Jesús está en una montaña, ve a una multitud, sube a la montaña y lo siguieron sus discípulos. Y aquí tenemos a la audiencia del mensaje, la primera audiencia, los discípulos. Ahora, hay varias corrientes que yo consideraría peligrosas inclusive, que dicen que el Sermón del Monte no es para nuestro tiempo hoy. Sobre todo hay una visión teológica muy conocida, que es la visión dispensacionalista, que dice, bueno, como Israel no aceptó al Mesías, como lo rechazó, entonces el Sermón del Monte está preparado para los tiempos o para la era del reino, porque ellos ven que el reino de los cielos es algo futuro que ha de establecerse, es algo que vendrá. Y esto en un sentido es correcto. El reino de los cielos, y ahora sí vamos a hablar un poco del reino de los cielos, volviendo a lo que mencionamos con anterioridad. El reino de los cielos ciertamente es algo que no ha estado aquí establecido, pero no es tampoco así como lo ven los dispensacionalistas, que dicen, bueno, Mateo de 5 al 7 es algo que ha de cumplirse en el milenio. ¿Por qué esta visión del reino es incorrecta? Porque ciertamente Jesús también dijo que cuando Jesús viene y comienza su ministerio, dice, el reino está entre ustedes. Inclusive él dice, el reino está en ustedes. Ahora tenemos otros argumentos convincentes. Dice la palabra de Dios ahí, vinieron a él sus discípulos. La Biblia no encuentra diferencia entre lo que significa ser un discípulo y un cristiano. En otras palabras, todo cristiano es un discípulo. No está hablando de rangos, no está hablando de profesiones específicas. Este es un llamado general a todos los creyentes. Ahora, si nosotros entendemos la visión dispensacionalista de que esto no es para nosotros, entonces partes esenciales que nosotros hemos abrazado en nuestra fe cristiana, como nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pues en ese sentido no aplicarían para nosotros el día de hoy. Y nosotros sabemos que esas cosas, ser la luz del mundo y sal de la tierra, es una instrucción dada a los discípulos y a todo creyente, a todo cristiano el día de hoy. Ahora prestemos atención a la palabra discípulo. La palabra discípulo es muy importante para entender a quién va dirigido este mensaje y cómo
y entender que eso habla de que va dirigido a nosotros también. Nosotros, si nosotros buscamos la palabra original que se emplea para discípulo, viene del griego mathetes, y esta palabra es la más frecuente para describir al seguidor de Jesús. De hecho, se usa alrededor de 80 veces esta misma palabra en el Evangelio de Juan. Todo comienza con el llamamiento de Cristo. Todo comienza primero en el corazón del Padre. Dice que antes de la fundación del mundo, Él nos había elegido. Él nos vio, Él nos amó desde antes que inclusive nosotros tuviéramos aliento de vida o fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Desde ahí el Señor ya nos había amado. Pero llegó un momento donde Él hizo ese llamamiento a nuestra vida. Y entendemos ahora sí que en los evangelios, esos discípulos a quienes Jesús llamó le respondieron con frases como: y dejándolo todo, le siguieron. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Esto también tiene una connotación de aprendiz. Y entre paréntesis, si ser discípulo es ser un seguidor, eso quiere decir que es alguien que está aprendiendo, es un aprendiz. No sé si vieron las películas de Star Wars, pero es algo parecido a lo que hace un Jedi con su Padawan. Lo está acompañando durante toda su vida. Ahí van en viajes, ahí van en situaciones, enfrentando dificultades, y está el Padawan aprendiendo del Jedi hasta el punto en el que él se puede convertir en uno también. Algo así es de lo que está hablando la palabra discípulo. Alguien que aprende, alguien que es un aprendiz, que está que modela su vida en base a las enseñanzas y al carácter de su maestro. Y nada más a mención de paréntesis, ¿estoy experimentando yo esta dinámica? ¿Estoy siendo discipulado? ¿Estoy en esta dinámica de aprender de otros creyentes? El Señor nos ha estado hablando muy fuerte como congregación de prestar atención a la importancia de un discipulado efectivo. Y esto es algo también importante que nosotros debemos de considerar el día de hoy. Entonces, este mensaje es para creyentes y no para incrédulos. ¿Por qué? Porque la audiencia eran los discípulos. Sería una insensatez pedirle a personas que no tienen al Espíritu Santo o que no conocen a Dios que cumplan lo que dice el Sermón del Monte, porque es imposible cumplirlo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se menciona explícitamente en el Sermón del Monte, sin embargo es imposible llevar a cabo cualquier cosa que se habla ahí sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Sermón del Monte tiene que ver todo con el poder del Espíritu Santo que nos habilita en la gracia para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Ahora, el segundo argumento también es muy importante para entender que esto sí va relacionado, sí es para nuestros tiempos, sí es para nuestra vida el día de hoy. Si nosotros prestamos atención, todas las enseñanzas que vamos a estar viendo en el Sermón del Monte las podemos también encontrar en las cartas del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que las cartas son para los cristianos de hoy en día, fueron escritas para iglesias. Por ello, si la enseñanza que contienen es la misma que tenemos en el Sermón del Monte, es evidente que la enseñanza del Sermón del Monte también aplica para los cristianos de hoy en día. Ahora sí, entremos a la primer bienaventuranza. Hoy vamos a dedicar el resto del mensaje únicamente a esta bienaventuranza. Yo estoy convencido que cada bienaventuranza amerita que se exponga un sermón individual para cada una de ellas, por la importancia, por el contenido, por el impacto que esto tiene para nuestras vidas hoy. Como una introducción de las bienaventuranzas, la palabra bienaventurados, que es la que se utiliza una y otra vez en el comienzo de Mateo capítulo 5, es Macarios. Y se trata de un adjetivo que denota felicidad. Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado. Expresa el regocijo y la satisfacción de una persona. Macarios, feliz, dichoso, alguien
alguien que está celebrando, alguien que está pleno, alguien que ha encontrado la satisfacción. Nosotros podemos pensar en estos momentos, situaciones en nuestra vida o momentos en nuestra vida que nos han hecho sentir macarios, que nos han hecho sentir bienaventurados. Yo puedo pensar en el día de mi boda, cuando nació mi hijo, muchos momentos donde yo puedo decir, qué dichoso, qué feliz soy. Pero sin duda, el mayor momento de mi bienaventuranza, de la dicha, fue cuando precisamente Jesús llenó el vacío que yo tenía. Cuando me encontré con Él, es el momento de mayor dicha de toda mi vida. De hecho, este es el gran dilema del ser humano. El ser humano todo el tiempo está buscando la felicidad. Siempre va en busca de la felicidad. Trata de encontrarla en riquezas, en fama, en poder, en lujos, en cosas semejantes, en el trabajo, en el éxito laboral, en el crecimiento laboral. Porque estas cosas son las que aparentemente prometen felicidad, pero yo me hago esta pregunta. El testimonio o la evidencia es que cuando el ser humano busca estas cosas y dedica esmero y todas sus fuerzas en tratar de alcanzar estas cosas, ¿hacen realmente esto al hombre feliz? Estaba leyendo una publicación en internet de algo que dijo este famoso cantante Justin Bieber y vemos cómo él tiene juventud, dinero, riquezas, fama, logros, Grammys. Aparentemente pudiera tener todas estas cosas. Y él dijo esto: es difícil levantarte de la cama cada mañana y tener una gran actitud cuando estás abrumado con tu vida. Un ciclo de decepción tras decepción. A veces incluso puedes llegar al punto en el que ya ni siquiera deseas vivir. Ahora, esto no debe sorprendernos. A pesar de que lo vemos en todas las esferas de la vida, dentro de los negocios, dentro de Hollywood, dentro de cualquier esfera de la vida donde el hombre trata de encontrar su felicidad en otras fuentes que no son Dios. Este es el mismo patrón que nos habla el libro de Eclesiastés. El rey Salomón, denominado uno de los hombres más sabios de toda la tierra, nos describe una y otra vez la vanidad de la vida alejado de Dios. El libro de Eclesiastés nos habla también que él probó de todo, probó mujeres, tuvo riquezas, poder, influencia, y al final él llega a esta conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es algo similar a lo que también nos va a exponer el Sermón del Monte, que la dicha, la felicidad está solamente en Cristo Jesús. Esto me recuerda a un coro que se cantaba cuando yo estaba chiquito. No sé si se acuerdan de solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. A ver, cántelo, corita. Cántalo. Un aplauso. Ahora, es un corito antiguo, cortito, pero qué gran verdad contiene. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Ahora, al comienzo del sermón, este es el tema que va a abordar nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados son, felices son, dichosos son, plenos son. Martin Lloyd Jones dijo esto: las bienaventuranzas hablan de lo que constituye formar parte del reino de los cielos. Son los rasgos del carácter del cristiano. En otras palabras, no se nos dice en el Sermón del Monte: vivan así y serán cristianos. Más bien se nos dice: como son cristianos,
vivan así. Así deben de vivir los cristianos, así han de vivir los cristianos. Entonces, entrando en esta primer bienaventuranza, volvemos a recalcar, no es algo que está predicando para, bueno, entonces si lo aplico me convierto en, no, más bien, porque yo soy, porque he creído, porque le pertenezco a Dios, entonces es que yo hago y cumplo todas estas cosas. Ese es el orden debido y ese es el orden que debemos nosotros de abordar en este mensaje. Ahora sí vamos a entrar a la primera bienaventuranza. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vale la pena volver a echar un vistazo a lo que mencionamos acerca del reino de los cielos. Necesitamos clarificarlo todavía un poco más antes de entrar a lo que significa ser pobres en espíritu, que ciertamente puede malinterpretarse también lo que está diciendo. Vamos a ir más a fondo al tema del reino. Recordemos lo que les mencioné de la visión dispensacionalista de ver el reino como algo futuro, pero también mencionamos que Jesús dijo: el reino de Dios está en medio de vosotros y dentro de vosotros. El reino de Dios está de forma interna en la vida de cada cristiano verdadero. Cristo reinará en un punto futuro sobre toda la faz de la tierra, pero Él ya está reinando en la vida de cada corazón y la vida de cada creyente, en la vida de su pueblo. Por eso podemos decir, el reino de los cielos ya está aquí, pero en un sentido espiritual. Entonces, de este modo, las bienaventuranzas hablan de cómo se vive la vida del reino, la vida de los cristianos que están bajo el gobierno de Cristo. Ahora vamos a ir un poco más a fondo todavía, o más atrás más bien, y cómo veían los judíos de ese tiempo, el tiempo contemporáneo de este sermón, el reino de los cielos. Ellos tenían una idea falsa y materialista de este reino. Creían que el Mesías era alguien que los iba a liberar en el ámbito político. Jesús viene, o más bien el Mesías va a venir y va a derrotar a Roma y va a establecer políticamente el gobierno del reino. Ellos veían así, esperaban a alguien que los liberara de este yugo y siempre pensaron en el reino en un sentido externo, mecánico, militar, materialista. Pero el gran propósito de este sermón es presentar una exposición del reino de los cielos como algo esencialmente espiritual. Está dentro de vosotros. Es lo que dirige y gobierna el corazón, la mente y la perspectiva. No solo es algo que conduce, no solo no es algo que no habla de algo político o militar, sino que dices para los pobres en espíritu. Y aquí entramos a la primera bienaventuranza. Ahora, recuerden que yo les dije, Jesús lo presenta todo de manera ordenada, con propósito intencional. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué elige como primera bienaventuranza los pobres en espíritu? Porque precisamente los pobres en espíritu marcan el sentido y el propósito, el corazón de todo el sermón en sí. Vamos ahora sí a entrar. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? Esta es una característica principal, quizás la más fundamental de la vida del creyente. Ser pobres en espíritu. Notemos cómo la primera bienaventuranza habla de un vacío, mientras que muchas o el resto de ellas hablan de una plenitud. Lo que está queriendo decir Jesús aquí es: no podemos estar llenos hasta que no estemos primero vacíos. No podemos estar llenos hasta estar primero vacíos. Ahora, es importante aclarar que aquí no está hablando en un contexto socioeconómico. Tampoco nos está haciendo un llamado a abrazar una actitud de timidez, debilidad, a ser flojos, un llamado al nerviosismo. No, de esto no está hablando el ser pobres en espíritu. No está hablando, porque muchos lo aplicaron de esta manera, en el ámbito meramente social. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Entonces debes de ser pobre.
Y esto no es lo que está diciendo aquí. Ser pobres en espíritu es lo contrario a la autosuficiencia. Nos habla de un estado de reconocer nuestra bancarrota espiritual cuando estamos apartados de Dios. Ser pobres en espíritu habla de un corazón humilde que desarrolla una dependencia profunda de Dios y de su gracia divina en todos los aspectos de su vida. Entonces, esta palabra, pobres o pobreza, está sabiamente empleada para denotar necesidad. ¿Qué quiere denotar Jesús aquí? Necesidad. Un cristiano puede prosperar económicamente, gozar de buen trabajo, estabilidad en muchos sentidos, y aún así estará completamente consciente que está profundamente necesitado de Jesús, como lo dice Juan capítulo 15 versículo 5. Separados de mí, nada pueden hacer. Permítame resaltar de nuevo esto. Ser pobres en espíritu es todo lo contrario a ser autosuficientes. Reconocer, estoy en una bancarrota moral, espiritual, legal, inclusive delante de Dios. Por eso necesito aquel que es rico en misericordia, completamente santo y justo, el único que cumplió todas las demandas y exigencias de la ley y del Padre, el único que satisfizo la ira de Dios, el único que calificó como nuestro perfecto sustituto. Ser pobres en espíritu es reconocer tu profunda necesidad de un Salvador. Si decimos bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la antítesis de esto sería desafortunados los autosuficientes, porque sus méritos jamás les alcanzarán para ganar el reino de los cielos. Vendría siendo la contrapartida de esto. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos recuerda al Salmo 51, Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado que reconoce su bancarrota espiritual jamás será despreciado por el Señor. Por el otro lado, vemos que la autosuficiencia no tiene lugar en el reino de los cielos. Dice el Señor que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y no hay mayor manifestación de soberbia que querer ser autosuficiente, independiente, sin reconocer esa necesidad de Dios. En ese sentido, sí habla entonces al Señor que es más fácil para, que es más fácil para un camello entrar, pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las riquezas, la comodidad, los logros de esta vida nos hacen creer la falsedad de que no necesitamos de Dios, de que somos autosuficientes. Entonces, si nosotros no somos pobres en espíritu, entonces todo lo demás de este mensaje no tiene sentido. Viene a ser como el fundamento, el pilar. Pobres en espíritu, es decir, profundamente necesitados de Jesús. Reconocerlo de esta manera. Ahora debemos de hacer entonces una advertencia con respecto a la autosuficiencia. Esta tendencia caída en el ser humano siempre está en búsqueda del control. El hombre por eso aborrece la incertidumbre. La autosuficiencia o el control es un reflejo de orgullo. No ceder el control absoluto a Dios proviene de creernos más sabios y capaces que Dios para manejar nuestra vida. Esta es nuestra tentación todos los días. Por eso el Señor Jesús nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Por qué? Porque el deseo de control, de autosuficiencia, estará latente en todas las esferas de mi vida, de nuestra vida. Quisiera hablar, por ejemplo, de algo que yo he experimentado en los últimos 2 años. Bueno, hablando del control, de siempre querer el control,
Porque cuando tienes el control, te crea como la falsa ilusión de que puedes estar en paz, que lo tienes todo en orden. Nos da seguridad tener el control. Pero no sabemos que nosotros no sabemos realmente conducir y vamos rumbo a un barranco. Y nos vamos a estrellar, nos vamos a caer, nos vamos a destruir. Y tenemos a nuestro lado a Michael Schumacher o a Lewis Hamilton diciéndote: dame el volante, yo conduzco, yo sé conducir mejor. No, tú no sabes conducir, yo lo hago mejor, ¿verdad? Qué irónicos y qué absurdos nos veríamos en ese escenario, diciéndole así. O estás a punto de, tienes está el tiempo ya a punto de acabarse del partido de básquetbol, y tú tienes la pelota y ves hacia allá a LeBron James descubierto, y él te dice: pásemela, yo tiro, yo encesto. No, yo encesto, yo sé mejor que tú. Así de irónicos nos vemos cuando no buscamos cederle el control a Dios. Nunca se me va a olvidar una anécdota cuando la primera vez que mi papá me iba a enseñar a manejar. Entonces se cuenta que él se sube al carro en el copiloto, yo me subo. Es la primera vez que voy literal a pisar el freno, yo solo, el acelerador, perdón, y todo eso. Todavía ni siquiera arrancamos, y haz de cuenta que pones directa, y en eso acelero y mi papá no, y se abalanza y pisa el freno con su mano. Yo, ¿qué hice? Todavía ni arranco. Entiendo el nerviosismo de cederle el control a un adolescente inexperimentado. Entiendo ese nerviosismo, pero lo que no entiendo es cómo nosotros nos damos la osadía de tratar a Dios de esta manera, ¿verdad? Es decir, de hacerlo o de verlo, hacerlo sentir como si fuera un adolescente inexperimentado que no sabe cómo va a controlar las cosas, no sabe cómo va a tomar decisiones. Y así nos vemos cada uno de nosotros cuando queremos tener el control de todas las cosas. Yo me di cuenta de esta tendencia en mi corazón hablando en el tema de las finanzas. Sentimos paz cuando tenemos todo bajo nuestro control, pero llega un momento donde, oye, no sé qué hacer, y nos sentimos nerviosos, y el Señor te dice: confía en mí, nada te va a faltar. Pero aún así, no, Señor, es que yo quiero tener el control. Voy a estar en paz hasta que tenga el control de todas mis finanzas y la seguridad de que todo lo tengo en un panorama cómodo. Y el Señor te dice: confía en mí, nada te va a faltar. Y está esa tendencia, esa tentación, esa lucha dentro de nosotros de cederle el control al Señor y tenerlo nosotros para tener esa falsa ilusión de seguridad, sin darnos cuenta que vamos hacia un precipicio. Pobres en espíritu son los que ceden el control. Dichosos los pobres en espíritu, es decir, dichosos los que le ceden el control de su vida al Señor. Dichosos los que le entregan las riendas de su vida y le rinden todo a sus pies. Nosotros decimos constantemente y cantamos: tú eres el Señor de mi vida, te entrego todo mi ser, me rindo a tus pies. Pero no es hasta que atravesamos situaciones de dificultad que sale a relucir quién realmente está en la torre de mando, ¿verdad? Sucede mucho en la vida emocional. Es algo con lo que quizás todos en nuestra juventud sentimos, pensamos: es que no quiero quedarme solo. Y Dios te dice: espera en mí, espera en mis tiempos. Y se presenta cualquier cosa que se mueva y tú: de aquí me agarro, ¿verdad? Porque no vaya a ser que más adelante ya nadie se fije en mí y nos paralizan los temores. Inclusive estamos dispuestos a unir nuestra vida con alguien que no conoce a Dios y que no nos va a amar y que no nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque queremos tener el control de nuestra vida emocional.
Realmente queremos tener el control de nuestra vida emocional, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida moral, de nuestra vida financiera, de nuestra familia y de todas las cosas. Y aquí en la bienaventuranza, sean pobres en espíritu, nos está haciendo un llamado: sean el control. Él lo sabe hacer mejor que tú y que yo. Él sabe manejar mejor. Él sabe conducir mejor mi vida. Yo voy hacia un barranco, pero Él me lleva a un destino glorioso. Yo voy hacia la perdición, pero Él me lleva hacia una tierra prometida. Yo voy hacia perderlo todo, pero Él me lleva a una herencia gloriosa que está en los cielos. Cielos nuevos, tierra nueva. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es hasta que reconocemos nuestra bancarrota espiritual, nuestra insuficiencia, que no somos capacitados y por nuestros méritos humanos jamás vamos a ganar la aceptación para Dios. No es hasta que reconocemos eso que entonces ganamos el reino, es decir, la vida eterna, la salvación, la comunión con Cristo por siempre y para siempre. Tener el control no alivia nuestra frustración, nuestro estrés, nuestras insatisfacciones, porque somos pésimos conductores de nuestra vida. Póngase a pensar esta tensión y aquellas áreas donde has querido tener el control. ¿Tenerlo te ha dado verdadera paz? ¿Tener el control te ha hecho dichoso o realmente todo lo contrario? La dicha, la felicidad, la paz viene cuando realmente has podido decir: Señor, toma tú el control de todas las cosas. Toma el control de mi vida. El Señor lo hace mejor que cada uno de nosotros. En esto consiste el fundamento para entender todo el mensaje, todas las demás bienaventuranzas, todas las demás enseñanzas. Va dirigido para los pobres en espíritu, no los autosuficientes. De hecho, va a confrontar el Señor la autosuficiencia. Si vemos qué es lo que salía a relucir en la vida de los fariseos, su autojusticia, los méritos, el ganarse la aprobación a través de las obras. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros: descansen de sus obras, confíen en mí, lleven mi yugo, que es ligero. Su yugo es fácil, ligera su carga. Me gustaría que el equipo de alabanza pueda acompañarme para tener un tiempo de oración, meditar un poco ahí cada uno de nuestros lugares. ¿En qué áreas yo encuentro que necesito cederle el control al Señor? Ahora, esto realmente es en un sentido y en otro sentido no puede ser, porque cuando o es todo o nada, o le cedo el control o no le cedí el control. Muchos dicen: bueno, es que yo sí se lo cedía al Señor en estas áreas, pero esto, que esto no me lo pide el Señor. La realidad es que ser discípulo, recordemos que dice: y dejándolo todo le siguieron. Ser discípulo es todo o nada. Entonces, en un sentido, identifica esas áreas donde se ha puesto en evidencia más bien que no le ha cedido el control al Señor. Quizás es el futuro, quizás no le ha cedido el control de lo que la gente pueda decir de ti, pueda pensar de ti. Si tú decides por completo adentrarte y entregarte a la voluntad de Dios, quizás es mantener una apariencia, quizás es mantener un estatus, quizás es mantener cualquier otra cosa. Tú dices: es que si lo suelto lo voy a perder. Sí, lo vas a perder, pero vas a ganar algo muchísimo mejor, porque Él es perfecto, Él es amor, Él es justo, Él es completamente sabio, sus decisiones siempre son mejores, su voluntad es agradable, es buena y es perfecta. Necesitamos vaciarnos para entonces llenarnos. Este es el mensaje de la primera bienaventuranza, un llamado a vaciarnos.
a reconocer: estoy en bancarrota. Ahora, si hay algo más absurdo o más insensato, es reconocer que estás en bancarrota y todavía llegar cada día y decir: es que yo voy a levantar esto otra vez, va a volver a funcionar otra vez, este negocio va a ser el negocio que fue alguna vez. Cuando ya estás en bancarrota, lo mejor que puedes hacer es declararte en bancarrota. ¿Por qué? Porque hay un inversionista que dice: yo quiero pagar la deuda que tú tienes para que no seas embargado. Pero no puede venir el dueño del oro y la plata, el que es el creador de todo el universo, si nosotros no venimos a Él y nos declaramos en bancarrota. Es necesario vaciarse para después ser llenos. Reconocer: Señor, te necesito profundamente. Y quiero hacer 2 llamados el día de hoy. El primer llamado es el llamado a ver lo que esto representa en torno a la salvación. Quizás podemos ver la autosuficiencia con consecuencias. Bueno, pues sí es cierto, yo no hago bien las cosas, pero lo más grave de la autosuficiencia es que es declararle a Dios: no te necesito como Salvador. No te necesito para que enmendes o pagues todo el acta de los decretos que están en mi contra. Esto es lo grave de la autosuficiencia. Por eso el primer llamado va para todas las personas que quizás al oír este mensaje el Señor les ha hablado a su corazón y les está haciendo un llamado: deja de ser autosuficiente, confía en mí, cree en mí, para que recibas el reino de los cielos. Es un llamado para recibir la salvación eterna. Dios nos está diciendo: yo no quiero que seas autosuficiente y al final te encuentres que no te alcanzó y pases tu vida, el resto de tu vida, en un sufrimiento eterno, en un tormento eterno, donde dice la Biblia que es el lloro y el crujir de dientes. Sino te está diciendo: yo quiero que seas feliz. No solamente en el futuro, quiero que seas feliz en este momento. Quiero que seas dichoso, quiero llenarte, quiero bendecirte, quiero amarte, quiero cambiar tu vida, quiero usarte, quiero darle sentido, quiero darle color a tus días. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero saciar la sed que tú no has podido saciar en nada de lo que has estado buscando todos los días de tu vida. Quiero que por fin llegues a tu casa y ya no encuentres ese vacío y esa decepción ahí en la soledad. Que sepas que el Señor está contigo, que te ama y que estará contigo todos los días de tu vida hasta el final. Este es un llamado a rendirle nuestra vida a Cristo. Aquellos que se han dado cuenta: yo soy autosuficiente, no he ganado, no soy parte del reino de los cielos. Y si el día de hoy muero, mi rumbo, mi destino es una eternidad separado del Señor. El primer llamado es a rendirnos al Señor. Si tú en este momento quieres rendirle tu vida a Cristo, me gustaría que de una manera, les voy a pedir a todos si podemos inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos para también que esto sea de una manera íntima y personal. Si tú has escuchado este mensaje y quieres rendirle tu vida al Señor, quieres dejar la autosuficiencia, declararte en bancarrota para que Él venga a salvar tu vida, para que Él venga a llenarte, para que Él venga a saldar la deuda, entonces muéstralo simplemente con tu mano para poder orar por ti, para que poder guiar este momento a rendir nuestra vida al Señor. Si tú quieres hacerlo ahí de una manera íntima, ahí en tu lugar, simplemente muéstramelo con tu mano. Todos los demás sigamos orando, todos los demás sigamos ahí meditando en estas palabras de Jesús. Gloria a Dios por sus vidas.
Gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por tu vida. Muy bien, pueden bajar su mano y quisiera que ahí con tus propias palabras puedas decirle: Señor, te cedo el control. Sé tú el que gobierne mi vida de ahora en adelante. Sé tú, Señor, el que me libre de todos y cada uno de mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Padre, yo creo en tu obra redentora en la cruz. Dile ahí con tus propias palabras: yo sé que tú resucitaste. Ven a tener una comunión conmigo. Me entrego a ti. Ya estoy cansado de luchar por mi propia cuenta. Ya estoy cansado de buscar tener el control de todas las cosas. Te rindo mi vida, mi familia, mi futuro, todas y cada una de las cosas. Y ven, Espíritu de Dios, y lléname, dame fortaleza, condúceme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer un segundo llamado, y es para todos y cada uno de nosotros los cristianos que necesitamos aún así cederle el control al Señor, o que estamos experimentando más bien esa tentación a no soltar cosas de nuestra vida, que has escuchado al Señor que te llama. Ya da un paso de crecimiento espiritual. Ya basta de ese estado de conformismo, de inmadurez, y dices: este es el tiempo para soltarlo todo y seguir a Jesús, correr hacia Él, servirle y amarle por el resto de mis días. Si tú sientes que este mensaje es para ti, ahí mismo en tu lugar vamos a orar. Y si deseas también puedes venir, el altar está abierto para venir a rendir nuestra vida, orar al Señor y decirle: Señor, es el tiempo de un crecimiento espiritual, es el tiempo de madurez, es el tiempo de dejar la niñez y el biberón y la leche para proseguir a cosas mayores, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar y yo te animo, si tú deseas hacerlo, pasa aquí al frente. Vamos a postrarnos delante de Él de una manera para manifestarle a Él nuestra rendición, que hemos cedido la voluntad, y vamos a estar en comunión con Él en este momento. Padre, te necesitamos. Espíritu Santo, ayúdanos en esta hora, en este momento, a depender completamente de ti en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, yo sé que tú me has estado llamando a entregar mi vida por completo a ti, a servirte, a amarte, a predicarle a los demás. Pero sencillamente, Señor, me ha faltado el dar ese paso de fe, dejar mis redes, dejarlo todo y seguirte hasta el final. Espíritu Santo, yo te pido que este sea un mensaje profético para toda nuestra congregación, que podamos, Señor, a raíz de declararnos como pobres en espíritu, ver cómo tú empiezas a hacer cosas nuevas, grandes y poderosas a través de cada uno de nosotros, de encontrar, Señor, vasijas vacías para que tú puedas usar para tu gloria, para que tú puedas verter, Señor, sobre ellas todas esas cosas, la llenura de tu Espíritu Santo, el poder de tu evangelio, para que podamos ser de impacto para nuestra generación, para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, Señor. Que esto marque el inicio de un avivamiento de salvación, de amor, de devoción, Señor, por ti. Señor, te necesitamos, Jesús. Dile ahí en tu lugar: Jesús, te necesito cada uno de los días de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a amar a Jesús. Si tú reconoces que no le amas lo suficiente, o no lo amas como quisieras amarlo, dile: Señor, ayúdame a amar a Jesús. Él no se va a escandalizar, Él no te va a rechazar. Él ya conoce todo nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, y Él se agrada cuando reconocemos honestamente que necesitamos ayuda para amarlo. Señor, todo comienza con tu amor. Tú nos amaste primero. Ahora ayúdanos, Espíritu Santo, a responder en amor, en entrega total, completa, absoluta a ti, Señor. Gracias, Jesús.
Te amamos, te necesitamos. Toma el control de nuestra vida. Toma el control de nuestras emociones. Toma el control de nuestras finanzas. Toma el control, Señor, de nuestros hijos. Toma el control de nuestros trabajos. Porque todo es de ti, es por medio de ti y es para ti. Y a ti sea solamente la gloria, Jesús. Vamos a continuar en este tiempo sin distraernos, sin salir de su presencia, cantando este canto de adoración para demostrarle a Él, para declararle a Él nuestra dependencia.